Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Hoy les invitamos a escuchar Ulises y los satélites de comunicaciones. La comunicación es algo inherente a los seres vivos. Si observamos a nuestro alrededor, veremos todo un universo de formas de hacerlo, de formas de comunicarse. La complejidad es otro factor importante de la comunicación entre los seres vivos. Hay especies que tienen un repertorio de sonidos muy variado. Pero la mayoría se comunican informaciones relacionadas con la supervivencia, como la comida, la reproducción o situaciones de peligro. Sin embargo, hay una especie capaz de comunicar todo tipo de situaciones imaginables. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Una especie que no solo ha elaborado un amplio y complejo lenguaje, sino que, además, ha sobrepasado sus limitaciones físicas inventando una larga serie de artilugios que le han permitido comunicarse desde cualquier lugar y a cualquier distancia. ¿Mande? Hello, may I speak with Bill Clinton, please? El Clinton no está, se ha ido por ahí con la Hillary a dar una vuelta. La especie humana ha logrado comunicarse más rápido, más lejos y de forma más completa que ninguna otra sobre el planeta Tierra. Aunque no deje de haber malentendidos, por supuesto. Si analizamos detenidamente la conversación anterior, veremos que, sin que ninguno de los dos interlocutores lo haya notado, sus voces han viajado más de 70.000 kilómetros. Han surcado el aire, han recorrido los cables del teléfono, han atravesado el vacío espacio exterior, han rebotado en un satélite de comunicaciones y han vuelto por un camino similar. Todo en apenas unas décimas de segundo. Una proeza digna de cuentos de ciencia ficción hace tan solo 50 años. En 1945, un famoso escritor de ciencia ficción llamado Arthur Clarke sugirió la posibilidad de colocar 3 satélites en órbita geoestacionaria para comunicar toda la Tierra. Una sugerencia atrevida si se tiene en cuenta que aún faltaban años para que surcara el firmamento el primer ingenio espacial fabricado por el hombre. Pero la idea tenía su lógica. Con la física de Newton es suficiente para calcular teóricamente la velocidad a la que un satélite espacial debe surcar el cielo para mantenerse en órbita. Una nave que vuele a 300 kilómetros de altura debe moverse muy rápido, tanto que solo emplea 1 hora y media en dar una vuelta completa a la Tierra. Cuanto más alta esté la órbita de un objeto, más tiempo empleará en circunvalar nuestro planeta. La Luna, que se encuentra a 384.000 kilómetros de la Tierra, tarda algo más de 27 días. Es fácil deducir que debe existir una órbita en la cual un satélite tardaría exactamente 24 horas en dar una vuelta completa a la Tierra. Lo mismo que todos los que nos movemos sobre su superficie.
Esa órbita sería tan especial que si pusiéramos allí una luz suficientemente potente, la veríamos inmóvil siempre a la misma altura sobre el horizonte, tanto de noche como de día. Esa distancia mágica está a algo menos de 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre y la órbita ha sido denominada geoestacionaria o también cinturón de Clark. La era espacial comenzó en 1957, cuando los soviéticos lanzaron el primer Sputnik. A partir de ese momento, la idea de colocar satélites en la órbita geoestacionaria ya no resultó tan descabellada. Años después, las ideas de Clark se hicieron realidad. Pero, ¿cómo se coloca un satélite en esa órbita tan especial? Básicamente se utilizan 3 métodos. El más complejo consiste en 3 fases. En la primera, se lanza un transbordador espacial que lleva el satélite almacenado en la bodega de carga. Cuando la nave alcanza una órbita circular a 300 kilómetros de altura, las compuertas de la bodega se abren y se libera el satélite. La liberación parece un baile. Primero se hace girar la plataforma sobre la que está anclado y luego se accionan unos resortes que lo empujan suavemente hacia el exterior. Sale girando, como una bailarina. Ambas naves se alejan y 45 minutos después, el satélite enciende durante 80 segundos uno de los 2 motores que lleva. Esta maniobra le da impulso suficiente para los 36.000 kilómetros de altura, pero si todo acabara aquí, el satélite volvería a caer hasta los 300, siguiendo una órbita elíptica. Por eso, al llegar al punto más alejado, debe encender el segundo motor y obtener así el impulso que lo mantendrá en la órbita geoestacionaria. La ventaja fundamental de un satélite de comunicaciones en una órbita geoestacionaria es que, dada su posición fija en el firmamento, podemos orientar una antena parabólica dirigida hacia él y utilizarlo para comunicarnos con el resto del mundo. El problema es que una vez alcanzado su lugar de operación, el satélite se mueve. Es inevitable. Existen multitud de fuerzas que influyen en su trayectoria. La gravedad de la Tierra, que no es uniforme porque no es exactamente esférica. La masa del satélite, que tampoco es homogénea. La atracción de la Luna y el Sol. El viento solar, la temperatura, los impactos de micrometeoritos, etc. Todos esos factores hacen que la posición del satélite esté cambiando continuamente. Si esos movimientos no lo hacen salirse de una caja imaginaria de 75 kilómetros de lado, todo va bien. Pero si se sale de ahí, hay que encender su motor y hacerlo volver. En esas maniobras se va agotando el combustible del depósito y con el tiempo se acaba. Ese es el final de la vida de un satélite. Cuando ya no es posible mantenerlo en su lugar, se aleja de su posición y vaga por el espacio formando parte de una basura cósmica cada vez más abundante y más peligrosa. Actualmente existe un gran número de satélites geoestacionarios dedicados a los más diversos fines. El Sistema Internacional de Comunicaciones Intelsat, por ejemplo, consta nada menos que de 24 satélites en órbita con los que facilita comunicaciones telefónicas, televisión, teleconferencias, etc. Otras compañías, como Inmarsat, se dedican al servicio móvil como el que facilita las comunicaciones marítimas. Cada año, la cantidad de satélites geoestacionarios aumenta y ese aumento
disminuye las barreras de comunicación entre los seres humanos. Ustedes mismos pueden recibir este programa mediante los satélites Hotbird 1 del consorcio Eutelsat y el Hispasat. Satélites que contribuyen con su muda presencia a que usted se pueda unir a nosotros en este paseo por el mundo de la ciencia. Han escuchado ustedes un capítulo más de Ulises y la ciencia. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos información complementaria al tema de hoy. Y recuerde, Ciencia para Escuchar vive gracias al apoyo de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite cienciaes.com. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.